Damos acá un saludo a todos los estudiantes, egresados que están con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que la recibimos, mejor dicho, con todo el corazón, con todo el orgullo. Tenemos una persona que fue mi docente, que gracias a la persona que hoy soy en día, ha sido a este gran referente. Las personas siempre nos construyen, siempre nos aportan y queríamos tener una conferencia por parte de ella que nos pudiera contar sobre cómo se hace, técnicas de intervención sistémica, cómo se interviene, cómo se puede uno vivir siendo psicólogo clínico también, ayudando a miles de personas, ayudando a la transformación, cómo esta psicología también nos puede dar grandes a las personas que muchas veces de nuestros egresados están como en sus consultorios, están de pronto en sus emprendimientos, en sus diferentes cosas, como que también cómo podemos nosotros intervenir los diferentes dilemas. Entonces, hoy le doy la bienvenida. Hoy con ustedes tenemos a la psicóloga magíster Adriana María Contreras Monroy. Ella es magíster en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás. Ha sido docente por más de 16 años en diferentes universidades, terapeuta con 20 años en la práctica clínica y gerente de Angelanto. Entonces, imagínense, ¿sí? La persona que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, no siendo más, le vamos a dar la bienvenida a la profe Adriana y aquí a Carolina para que también de un saludo de bienvenida a cada uno acá de nosotros. Bueno, vámonos. Gracias, Mario. Sí, antes de que le demos la palabra a Adriana, primero quiero saludarlos a todos, agradecerles la motivación con conectarse cada 15 días a estos encuentros que tenemos dirigidos para nuestros graduados. Sin embargo, es una invitación que hemos abierto no solamente para aquellos que ya ejercen su profesión en diferentes campos, sino también para nuestros estudiantes. Hoy sé que están conectados estudiantes de primer semestre, estudiantes de diferentes espacios académicos, de sistemas humanos, de psicología general. Bueno, tenemos hoy una participación importante de diferentes estudiantes. Algunos de ustedes han tenido clase conmigo y me han escuchado hablar de las personas que me han inspirado a ser lo que soy, que me han llevado a amar la psicología y la psicología sistémica como la amo y como la vivo y la siento. Y una de esas personas, o esa persona, porque creo que es esa persona, no esas, esa persona que inspiró mi ejercicio profesional, que inspiró día o que inspira día a día lo que yo soy, lo que yo hago, es ella. Es Adriana Contreras. No solamente ha sido mi maestra, ha sido una amiga, ha sido una compañera, y lo hablábamos antes de iniciar este escenario, y es una persona que nos ha llevado a formarnos como profesionales y que nos ha confrontado bastante en diferentes momentos de nuestro ejercicio profesional. Hoy en día la sigo admirando, la sigo respetando, la sigo recordando, y muchos de ustedes saben que la sigo referenciando de manera muy especial en mis clases cuando recuerdo diferentes o abordamos diferentes temas. Nunca me olvidaré, jamás me olvidaré, y algunos estudiantes dicen, ay, a nosotros no nos toca así, ¿sí? Porque los profesores son tan exigentes. Pero en mi época, nosotros podíamos pasar un parcial con 4 o con 5, pero fácilmente nos podía quedar la nota reducida a 2 o a 3 si nos sumaba los errores de ortografía. Y nos dejaba sacar cuadernos, nos dejaba sacar diccionario, nos dejaba sacar todo lo que quisiéramos. Pero sí, y hacer nosotros unos análisis, pero mejor dicho, maravillosos. Pero empezaba a descontarnos por error, por tilde, por coma, por palabra mal escrita. Y nosotros a veces odiábamos eso, detestábamos eso, pero hoy, aquí y ahora, después de 20 años de haberme graduado, doy gracias por esa formación, por esa exigencia. Adriana, sabes no solamente lo mucho que te quiero, sino lo mucho que te admiro, te respeto
y agradezco a la vida la oportunidad que me dio de conocerte, de haber sido tu alumna y de haberme formado contigo. Ella es Adriana Contreras, mi maestra, mi norte, mi guía en el enfoque tanto amo, que es el sistémico. Y de esa manera le voy a dar la palabra, porque también ella tiene una agenda bastante ocupada, agradecerle por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos en la noche de hoy, por haber inspirado no solamente a esta decana que hoy día se desempeña en la Santo Tomás como decana, como mujer, como profesional, sino a tantas personas que estamos llevando en alto el nombre de la psicología y el nombre de la Santo Tomás, a donde vayamos. Adriana, esta casa es tuya, este escenario es tuyo. Bienvenida y muchas gracias nuevamente, y por favor disfrútenla y aprovechen al máximo este corto tiempo que podamos tener. Ojalá más adelante la tengamos aquí presencialmente con nosotros en algún espacio. Tenemos que convencerla. Entonces, mi Adri, gracias, muchas gracias. Te abrazamos desde Villavicencio y te damos la palabra. Este grupo de estudiantes es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué rico volver a casa, que aunque no fue la sede en la que yo estudié ni de la que me gradué, pues siempre cuando encontramos una sede de la Santoto es como eso, es una extensión de la casa. Así que primero agradecer a Diego, a Mario por haberme contactado. Te agradezco enormemente que me hayas tenido en cuenta. Qué orgullo ver que estés como docente, verte tan empoderado cuando hemos estado tantos años en la docencia y vemos estos perfiles y estos roles que ustedes desempeñan. Yo digo, valió la pena todo lo que hicimos. Mi Caro, reconozco tu rol como decana, pero pues a pesar de que te admiro, de que eres excelente, para mí seguirás siendo Caro y te seguiré viendo como la consentida que eres. Así que para que los demás entiendan como la familiaridad. ¿Mm? Y bueno, qué compromiso tan grande después de dar tantas palabras tan bonitas y una presentación tan hermosa. Entonces, sin más, vamos a comenzar porque tengo consulta a las 7. Entonces, pues bueno. Lo primero que debo decir es que cuando pensé justamente en el tema y en la invitación que me hace Mario, dije, bueno, pues hablemos un poco de las técnicas, pero teniendo en cuenta, y Carlos lo acaba de decir, que tenemos un público variadito en términos de la formación y que si bien hay egresados, hay otras personas que están comenzando quizás su formación, entonces considero que es como muy importante, sin entrar a profundizar fuertemente en la parte epistemológica, sí dar como un contexto para que podamos entender de dónde vamos a hablar y cuál es la importancia de hablar de las técnicas en la terapia sistémica. Entonces, todo lo que voy a compartir con ustedes, obviamente, pues obedece, ya lo dijeron ellos, a los años de docencia, obedece especialmente a la práctica clínica, porque cuando llegamos a la práctica clínica nos damos cuenta que si bien la teoría es importante, lo que nos va empoderando y realmente lo que nos va formando es el ejercicio de la profesión una vez que nosotros ya somos egresados. Y hoy en día, cuando hago un comparativo de cómo fue mi práctica y luego lo que hice cuando estaba en la maestría, yo decía, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso en la práctica? Y hoy cuando vuelvo y reviso lo que hice hace unos 4 años y lo sigo revisando, digo, bueno, hemos ido mejorando. Y la invitación es esa, reconocer que definitivamente nos vamos puliendo, nos vamos construyendo en la medida que vamos teniendo más experiencia. Y hoy agradezco muchísimo. No me equivoqué para nada en la elección de la carrera, la amo profundamente. Mario decía algo muy importante, de la clínica podemos vivir, pero por supuesto y vivir muy bien, sobre todo vivir plenamente y satisfechos. Así que vamos a ir profundizando un poco en esto, dando como unos pequeños, no me está corriendo y ahorita lo ensayamos, ya, listo. Vamos a ir dando como un pequeño contexto de la terapia sistémica. Lo primero es entender que la terapia está basada en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, la teoría general de los sistemas, el segundo, la teoría de la comunicación y el tercero, la cibernética. Brevemente,
cuando hablamos de la teoría general de los sistemas. Nos referimos a aquella teoría y aquellos aportes que se hicieron en su momento, donde se decía que no podemos hacer una comprensión completa de un miembro de un sistema si lo aislamos de su contexto, que es importante entender ese contexto y entender las relaciones y las interacciones que se dan en torno a él. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros. De las preguntas que siempre se hacían cuando estamos en estas clases, y me imagino que todavía se hacen, es, pero entonces para hacer una terapia sistémica, ¿no la puedo hacer con una persona? Claro que sí. No tienes que tener a todas las personas ahí. Lo importante es la comprensión que vamos a tener. ¿Por qué surge es la teoría general de los sistemas y la teoría de la comunicación? Porque necesitábamos un abordaje mucho más amplio en ese momento para entender los problemas humanos y que no cayera únicamente en la patologización. Luego, el siguiente pilar tiene que ver con las teorías de la comunicación, basada principalmente en Paul Watzlawick y todo lo que fue el movimiento de Palo Alto. Y empezamos a ver que la comunicación juega un papel muy importante. Y de ahí entonces surgen los axiomas de la comunicación. El primero de ellos, me imagino que ustedes lo han escuchado, es la imposibilidad de no comunicar. Entonces, es que él no se comunica conmigo cuando estamos haciendo una terapia de pareja. No habla, sí se comunica, porque el silencio es comunicación. Una mueca que tú haces en un momento, estás comunicando. Y si lo hablamos ahora y lo actualizamos, cuando nos mandan un mensaje y no lo respondemos, pues estás comunicando. O estás comunicando que no quieres responder, que no estás interesado, y hoy en día con el ghosting y todo lo demás, ahí hay una comunicación. El siguiente axioma de la comunicación tiene que ver con los niveles de contenido y relación, donde estamos diciendo que una cosa son todas las palabras, lo que estamos comunicando, y otra que esas palabras y esos enunciados están enmarcados en la relación. Y que esa relación, dependiendo la que hayamos construido, va a facilitar el entendimiento y la interpretación que hagamos de los contenidos. Por eso muchas veces decimos, es que no es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Entonces ahí aplicamos nuevamente ese acción. El tercero tiene que ver con la puntuación en la secuencia de los hechos. Y es que cada uno de nosotros, dependiendo de la relación y la circunstancia, vamos a entender y a interpretar y vamos a partir de un evento y otra persona de ese evento va a partir de una secuencia distinta y eso va a hacer que construyamos una manera de entender las cosas y de construir una realidad. Y el siguiente tiene que ver, dentro de esos axiomas de la comunicación, con la comunicación digital y analógica. Es decir, que nuevamente lo que decimos va acompañado por nuestros gestos, nuestra postura, el tono de la voz, la mirada, la expresión con las manos. Y ese conjunto, esa comunicación es lo que nos va a permitir entender mucho más e interpretar los contenidos que nos están diciendo. Y el tercer pilar tiene que ver con la cibernética. La cibernética tiene que ver con esa ciencia que estaba dedicada a estudiar los sistemas de control y comunicación. Específicamente, el aporte viene desde la cibernética de segundo orden, donde empezamos a hablar de los sistemas observantes. Es decir, la cibernética de primer orden decía, tú como terapeuta observas, pero no eres parte de lo que observas. La cibernética de segundo orden dice, no, 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 tú eres parte del sistema. En el momento en que tú empiezas a trabajar con una persona, una pareja o una familia, formas parte del sistema. Quiere decir que a la vez que estás observando, eres observado. Y que a la vez que tú estás leyendo, interpretando la comunicación, la manera como tú te comunicas también está haciendo que lleguen los mensajes de determinada manera. Y esta cibernética de segundo orden hace la invitación a cómo yo entiendo mi rol, me observo, reflexiono y tengo la capacidad de entrar y salir del sistema para tener una mayor comprensión de los problemas. Ese concepto de cibernética también fue alimentado por el concepto de retroalimentación positiva y negativa, donde en la retroalimentación positiva y negativa decimos, la retroalimentación positiva busca amplificar el desorden y la retroalimentación negativa lo que hace es corregirlo. ¿Por qué lo menciono? Porque las técnicas en terapia
sistémica están basadas justamente en estos pilares. Y todo esto sumado, ¿qué es lo que busca? Pues que identifiquemos los patrones y las dinámicas funcionales cuando estamos haciendo una evaluación y cuando estamos haciendo un abordaje. Ahora bien, pensaba, bueno, podemos hablar solamente de las técnicas, pero es que la técnica forma parte de un plan de intervención. Es muy importante que siempre podamos tener un plan interventivo. Cuando construimos un plan no significa que el plan vaya a ser totalmente rígido y que no lo podamos modificar. Eso no va a ocurrir. Pero sí que yo tenga un norte y que sepa hacia dónde voy. Y dentro de ese plan interventivo, como elemento importante, aparece la estrategia. La estrategia entonces va a ser ese plan general que nosotros diseñamos para alcanzar un objetivo a mediano y a largo plazo. Y en esa estrategia voy a tener en cuenta el nivel de intervención, quiénes van a asistir, en qué momento van a asistir y cuál es la frecuencia que vamos a hacer entre una sesión y la otra. Luego vamos a hablar del objetivo terapéutico. Ese objetivo terapéutico, yo como terapeuta le debo ayudar a mis consultantes a que lo definan y lo planteen. El objetivo terapéutico es ese cambio que nosotros deseamos alcanzar. Pero ese cambio yo se lo tengo que ayudar a definir de manera que sea algo muy concreto, que podamos observar y que yo me pueda dar cuenta que realmente la terapia me está ayudando y que cada vez me estoy acercando a lo que yo necesitaba. Eso quiere decir que si una persona me dice, es que Adri, yo estoy acá en consulta contigo porque no me quiero volver a sentir ansiosa. Primero, entonces, tenemos que definir para ti qué es la ansiedad y cómo la vives. Y segundo, tenemos que precisar. Cuando tú dices que no quieres volver a sentir ansiedad, si yo me comprometo con eso, estoy siendo totalmente mentirosa, porque la ansiedad en algunos momentos, como parte de situaciones de estrés, es importante. Entonces es exactamente qué es, que le baje, que la disminuya, que no me bloquee ante qué situaciones, entonces no sé si me hago entender, debe ir aterrizándose ese objetivo. Y finalmente aparece la técnica. Obviamente hay más elementos en un plan de intervención, pero cojo estos como los más importantes. La técnica entonces van a ser esas herramientas que nosotros vamos a utilizar, o esos procedimientos concretos que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. Si lo miramos, la técnica es parte del plan, pero no es el plan. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay personas que solamente quieren estar pensando en la técnica, la técnica, la técnica. Si tú solamente estás pensando en la técnica, pues te vas a volver un buen tecnólogo, pero no significa que seas un muy buen terapeuta. Yo diría que la técnica la vas a ir adaptando a las necesidades y a las dinámicas que se te vayan presentando en un momento dado. Si hablamos de intervención en parejas, vamos a tocar algunos puntos que considero acá son importantes. ¿Listo? Porque pues las parejas nos consultan mucho. ¿Y cuándo consultan las parejas? Desafortunadamente, cuando ya están en un problema muy fuerte, cuando están en una crisis muy fuerte, cuando hay una amenaza de separación. Prácticamente como que el último recurso es vayamos a terapia. Sí hay parejas, y eso me agrada enormemente, que cada vez siendo más jóvenes acuden a terapia. Y he tenido muchas parejas, y eso me encanta, que incluso acuden a terapia antes de casarse. Y acuden sencillamente para mirar, oye, necesitamos que nos ayudes a ver qué cosas tenemos que empezar a mirar de nosotros mismos para construir una mejor relación. Yo diría que ese sería el ideal de que lo pudiéramos hacer con un afán preventivo, pero pues realmente no sucede mucho. Si hablamos entonces de la intervención en parejas, algo que yo implemento mucho y que me ha gustado es empezar a cambiar lo más pequeño y lo más fácil. Y estoy, bueno, les voy a ir contando como pequeñas anécdotas de casos como para ir enriqueciéndolos si les parece. Tengo un consultante donde me dice, yo necesito que tú me ayudes, Adri, porque es que estoy muy desorganizado
no me rinde en el trabajo, procrastino mucho y todo lo demás. Si yo empezara a decir, vamos a trabajar ya en tus hábitos, vamos a organizar unos horarios, vas a hacer esto, esto y esto, y lo lleno de cosas, lo más probable que puede suceder es que yo me desmotive porque sienta que son muchas cosas. Y si la primera no lo logro hacer, seguramente voy a decir, esta vaina es muy grande y la decepción va a ser muy rápida. Si empezamos por lo más pequeño y lo más fácil, esto genera algo, confianza y seguridad en las personas. Es un sentimiento de sí lo puedo alcanzar, sí lo puedo lograr. Entonces es algo que a mí me ha funcionado. Empiezo por lo más pequeño y lo más fácil y poco a poco vamos aumentando el grado de dificultad cuando las personas ya sientan que lo pueden empezar a hacer y estén mucho más comprometidas con su proceso. Ojo, el compromiso es con su proceso, no con el terapeuta. En términos de comunicación, importante, y pues son parte como de las técnicas, eliminar, perdón, del lenguaje el me, el debo y el tengo. Si ustedes lo han escuchado muchas veces, y nosotros a veces lo decimos, pero generalmente cuando llegan a terapia es él me ignora, él me rechaza, ella me lastima. No te ignora, no te rechaza, no te lastima. Él ignora, él rechaza, él lastima. ¿Qué quiere decir? Que es un comportamiento que él tiene con varias personas, no es contigo y no es personal. Entonces, cuando empezamos a hacer esa corrección en lenguaje, empezamos también a construir una realidad diferente. El debo. Es que yo debo cuidarla y debo protegerla. No, tú no debes cuidarla y no debes protegerla. Tú has decidido cuidarla y has decidido protegerla. Cuando yo cambio y, y le doy a entender que es la decisión que está tomando, pues si tomo esa decisión puedo tomar otra, porque no me lo están imponiendo. Yo tengo que hacer todas las labores de la casa. No, tú no tienes que hacer todas las labores de la casa. Has elegido hacerlo. Quiere decir que si lo elegiste, puedes empezar a cambiarlo. Otro aspecto importante a tener en cuenta, el identificar como los conceptos de amor, es decir, esas creencias, porque todos tenemos creencias, premisas, si lo hablamos desde la terapia narrativa, como estos guiones predominantes y demás, en torno al amor y a las relaciones. Si yo desconozco esto, seguramente por muchas técnicas que yo conozca, pues no me va a ir muy bien utilizando la técnica porque estoy desconociendo esa parte que es muy importante. Hay personas, ¿sí?, que manejan ciertas creencias como, por ejemplo, el amor debe ser un sacrificio. Es que solamente me voy a sentir bien si tengo una pareja. Es que él me da a mí seguridad. Si empezamos a escuchar cómo las personas van narrando estas historias, podemos empezar a entender desde qué paradigmas están parados. Porque si desconozco ese paradigma, pues obviamente vamos a ir en choque con las personas. Dentro de esos paradigmas encontramos, por ejemplo, el paradigma de la jerarquía. ¿Qué implica el paradigma de la jerarquía? Que yo soy la autoridad, es decir, yo estoy por encima de. Pero si yo estoy por encima de, ¿qué significa? Que tú tienes que estar doblegado a mí o que estás en una posición de inferioridad. Y muchas veces ese paradigma puede estar sustentado en algunas fuentes de poder. Ejemplo, el dinero. Ejemplo, la posición social. Y pueden haber otras tantas. ¿Listo? Lo ideal que empecemos a transformar ese paradigma por enfocarnos en la pareja. Si yo me enfoco en la pareja, tú no estás arriba, yo tampoco, estamos en una relación de igualdad y estamos conformando un equipo. Primera anécdota. Bueno, no sé si la primera o la segunda, pero un caso que se me viene a la mente. Ella le empieza a decir, es una pareja que estoy atendiendo en este momento, por una situación de infidelidad, donde ella dice, pero es que no me parece justo que después de que yo le di absolutamente todo, porque cuando lo conocí, me llama la atención la palabra que utiliza, cuando lo conocí yo le vi potencial. Yo digo, ¿estaba buscando pareja o estaba reclutando personal? Yo le vi potencial.
Entonces yo lo apoyé para que estudiara porque ella ya estaba trabajando y a él le faltaba. Entonces yo le ayudé, yo le hice préstamos, yo lo perfilé y lo ayudé para que se vistiera distinto. Yo me quedé pensando y dije, pues lo modificó totalmente para cumplir con una expectativa que tenía. Y cuando hacemos eso, entonces es, ahora tú me debes a mí, o sea, me debes lealtad, fidelidad, compañía, o sea, no te puedes salir de eso que yo formé. Entonces, ahí lo podemos ver. Siguiente paradigma, paradigma de la confrontación. Yo tengo la razón. Si yo tengo la razón, significa que yo no estoy escuchando y que no estoy aceptando la diferencia. Ese yo tengo la razón significa entonces que voy a seguir ejerciendo ese poder y el otro ni siquiera lo escucho. Entonces, la invitación es a cambiarlo por el diálogo. El diálogo tiene que ver con la escucha atenta que yo hago. Y hay un ejercicio al que yo siempre invito a las parejas, porque generalmente las parejas llegan en una situación difícil y es el tú y es que siempre están señalando y hay una crítica muy fuerte. Un ejercicio importante es, ahora vas a hablarlo desde 4 posiciones. Yo pienso, yo siento, yo quiero y yo necesito. Es una invitación a te responsabilizas de tu comunicación y no empiezas a mostrarlo en el otro. ¿Listo? Entonces, es una manera. Cuando empezamos a hacer ese ejercicio, pues el otro no se está previniendo y no va a querer pelear, porque es que lo estoy hablando desde mí, no desde ti. Tercer paradigma, el paradigma de la competencia. Yo soy más que tú, yo pienso más, yo decido mejor, yo hago mejor las cosas, tú no tanto. Entonces, la idea aquí es cambiemos ese paradigma y transformémoslo un poco más por el desarrollo de talento. Tengo una pareja, ya la atendí, ya cerramos, muy pilos, ambos docentes, se conocieron muy jóvenes en el momento en que yo los comienzo a atender con 2 niños y ambos muy académicos. Ella muy con un pensamiento muy feminista, de entonces todo es 50-50, muy montada desde ahí, lo cual me parece válido porque quiere como salirse un poco de ese modelo patriarcal y él por el contrario, muy desde un modelo patriarcal. Pero la competencia sobre todo muy académica. Entonces, él ya, comillas, sacrifica las cosas para que él haga su doctorado. Y ahorita ella está haciendo el doctorado en ese momento, pero él no está sacrificando como ella esperaría que sacrificara. Y entonces es, si él tiene doctorado, yo tengo que tener doctorado. Si él hace esto, yo lo tengo que hacer. Y porque es que él habla mejor que yo, porque no me puedo expresar como él. Entonces, fíjense que ahí estamos diciendo, hay una competencia constante. Y si estamos en una relación, no tenemos que competir. Es muy importante que cada uno reconozca que tiene unos talentos diferentes y que la diferencia enriquece justamente la dinámica de la pareja. Y un cuarto paradigma es el de la exclusión. Te desecho por ser diferente a mí. Y aquí es muy importante que los invitemos a que revisen la toma de decisiones. Acá vengo con otro ejemplo, una pareja que en este momento está en terapia, donde ella va a 1000 por hora, todo es ya, a los niños hay que despacharlos ya, hay que hacer esto ya, todo es ya, y va como a 50. Él se toma su tiempo, él es más pausado, él se demora para pensar y para decir lo que quiere decir, y ella se desespera obviamente con esto. Cuando empezamos a mirar, encontramos que generacionalmente las mujeres en la familia de ella, lo que fue su mamá, su abuela y de ahí para atrás, tienen una creencia en torno a los hombres son un adorno, literal, así lo digo, y no sirven para nada. Y en cambio él, cuando empezamos a explorar de dónde venía esa postura y esas creencias, generacionalmente en los hombres de su familia, es nosotros estamos para proveer, pero también para aceptar. O sea, una mezcla maravillosa y una complementariedad perfecta.
Entonces aquí empezamos a ver que es, si yo cojo todo, si yo hablo, pues, entre más hable, menos va a hablar el otro, entre más haga, menos va a ser el otro. Entonces es como empezamos a equilibrar esa toma de decisiones. Paso a otro punto que es importante y yo creo que actualmente empezar a tenerlo en cuenta y tiene que ver con la intervención sobre los traumas. Y yo creo que la psicología ha empezado a dar una mirada bastante interesante desde ahí y es empezar a entender mucho más el dolor humano y empezar a entender de dónde viene el dolor y que nosotros como terapeutas empecemos a reconocer ese dolor. Entonces, el objetivo en esta intervención es cambiar esas condiciones disfuncionales. ¿Eso qué quiere decir? Reconocer esa epistemología en la cual se montaron y sobre todo empezar a cambiar las narrativas. Cuando uno está en terapia, tenemos personas que llegan con una narrativa de víctima constante, constante. Entonces, si yo logro identificar esa narrativa, mis técnicas deben ir orientadas a llevarla a que empiece a resignificar y a construir narrativas diferentes. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace después de un abordaje amplio que ya vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Y otro de los objetivos es sanar las heridas que el trauma deja y evitar las heridas futuras. Y ojo aquí que estamos hablando de sanar. Y siempre me gusta hacer como esta analogía. Si nosotros presentamos fiebre, la fiebre es un síntoma, pero la fiebre no es la enfermedad. Luego, si tú te tomas, Caro se acordó porque creo que el ejemplo lo daba en el momento. Si yo me tomo una pastilla, la fiebre pasa, pero no significa, curaste la fiebre, pero no significa que sanaste. Tú no sabes por qué se ocasionó esa fiebre. La fiebre indica que algo está pasando. Igual a lo que hace el síntoma cuando yo lo empiezo a evaluar. El síntoma es la puerta de entrada para entender el problema. Entonces hablo de sanar. Y hoy en día creo que cada vez estamos viendo que estos traumas tienen que ver mucho, por ejemplo, con duelos no resueltos, pérdidas muy graves, con situaciones de violencia, situaciones de abuso. La violencia no solamente que me la hayan proporcionado, el haberla visto, es decir, todas estas situaciones como accidentes, enfermedades, generan este tipo de traumas. Y el trauma lo que hace es que empieza también a tener un sentido en las relaciones y en los vínculos que empezamos a establecer. Fases. ¿Mm? Primero, reconocimiento del trauma. Y ustedes dirán, pero pues es que es obvio, yo tengo que saber que tengo un trauma. No, no es obvio. Y he tenido muchas personas que llegan a terapia y no saben de dónde se origina. Un ejemplo muy rápido, una persona que atendí, en ese momento consumidora fuerte de drogas, pero en ese momento, pues digamos que no era su motivo de consulta, estoy en ese momento en una sociedad y la verdad no sé por qué tengo que asumir responsabilidades y estoy quemando este trabajo para el carajo. Cuando empezamos a mirar un poco de cosas, es una persona que le encanta transgredir cualquier límite que le pongan. Entonces no es sino que le pongan un límite y él estaba presto a pasar por encima. Y a vivir, yo le decía, vives muy en la cuerda floja, porque incluso en el consumo era una persona que exageraba el consumo hasta el punto que ya empieza a parar el consumo porque se vio fuertemente afectado. Cuando empezamos a revisar un poco en la historia, y ojo, cuando yo digo revisamos la historia, no es porque la historia la podamos cambiar, el pasado ya lo viviste, ya es lo que fue, pero lo que sí puedes empezar a hacer con el pasado es a resignificarlo y a entenderlo y a centrarte en el presente. Y me encuentro con que cuando él era muy pequeño, lo dejaban al cuidado de sus familiares. Y cuando él tenía más o menos 7 u 8 años, uno de los cuidadores supuestamente de confianza se reunía con los demás trabajadores y todos se la pasaban viendo revistas porno. Pues este contenido para un niño de 7 u 8 años no es fácil de entender y esto empieza a generar cosas. Pero aparte de eso, empieza a recordar que esta persona de confianza le obligaba a hacerle sexo oral. Entonces, si ahí miramos, fíjense qué es, y esto qué tiene que ver con los límites y qué tiene que ver con esto, tiene todo que ver.
Entonces, por eso digo, lo primero que tenemos que hacer es reconocimiento del trauma. Segundo, importante también que empecemos entonces a hacer el descubrimiento del trauma, ¿listo? Y ese descubrimiento tiene que ver con, ya lo reconozco y ya sé qué hay, pero ahora, ¿cómo me ha impactado? Y cómo ha afectado mis relaciones y qué es lo que está pasando conmigo en ese momento. Y acá se me viene a la cabeza una chica donde tuvo padres alcohólicos. La abuela en su momento había sido alcohólica, ella es médica y consulta porque tiene mucha ansiedad y tiene dificultad para relacionarse con las personas, independientemente de si es hombre o mujer. Lo doloroso de esta historia es ver cómo cuando ella era pequeña, más o menos 9 años, tenía que esconderse debajo de la cama con el papá, porque cuando la mamá estaba alcoholizada o drogada, le pegaba al papá, lo maltrataba y de paso a ella. Entonces, el empezar a reconocer esas historias es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la manera como tú te vinculas, cómo te relacionas? Por supuesto, con lo que había pasado con su mamá. De hecho, la mamá, en el momento que la atiendo, llevaba 1 año de fallecida y ella me decía, ella murió en una clínica porque le dio un ataque. Cuando empezamos a trabajar, realmente murió porque se suicidó. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer mi historia, le pongo nombre y la acepto como es, tengo muchas más oportunidades de empezar a hacer los cambios. Pero cuando yo la niego, cuando no la quiero ver, cuando no la acepto como es, pues voy a sentir siempre que estoy trabándome en algunas cosas. El desconocimiento de trauma y la carencia, todo lo que nos afecta, todo lo que nos quita. Y por supuesto, empezar desde la terapia con mucho cuidado. Y yo aquí sí quiero decir algo, y es que la terapia busca justamente romper esos patrones de manera que no se vuelvan a repetir. Y el papel que nosotros jugamos en la terapia es muy importante, porque nosotros tenemos que ir con mucho respeto, con mucha ética, ir descubriendo y acompañando con mucho respeto, porque un terapeuta con algo que diga puede victimizar o generar doble trauma. Y es cierto. Entonces, estoy hablando de una familia que llega, la relación entre los dos hermanos muy conflictiva, y la mamá no entiende por qué, el chico es ubicado. Bueno, resulta que en una sesión ella le dice a la mamá, pero es que yo no puedo confiar en ti porque tú sabiendo que mi hermano me abusó no hiciste nada. Yo decía, espérate, ¿qué fue lo que pasó acá? Y efectivamente sí había ocurrido abuso, pero ella tenía un amigo psicólogo y ese amigo psicólogo le dice, pero es que aquí no pasa nada, eso es normal entre hermanos. Primero, no es normal entre hermanos. Segundo, estoy desconociendo que hay un abuso. Entonces, el trauma tiene afectación doble. Primero, cuando la persona lo vive. Y segundo, la manera como lo empieza a incorporar, como lo significa, como lo vive. Y si llegamos a donde otra persona que lo minimiza, que no lo entiende, nuevamente viene el efecto del trauma sobre mí. Todo eso para decir entonces que las técnicas son importantes siempre y cuando no desconozcamos todo el contexto anterior. Genograma seguirá siendo un instrumento de evaluación familiar por excelencia, pero ojo, yo atiendo varios psicólogos y me encanta cuando atiendo a los psicólogos porque le digo, bueno, entonces me haces el genograma y lo empezamos a trabajar. Y oh, sorpresa que el genograma, papá, mamá, hijos y para de contar. No, eso no me va a decir mucho. Genograma es importante siempre y cuando tengas en cuenta que son mínimo 4 generaciones, donde vas a tener en cuenta la comunicación, los síntomas, qué tanto se transmite de una generación a la otra, cómo es el juego de lealtades, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta trabajarlo por medio de fotos. ¿Por qué? Porque las fotos permiten eh, recordar, me permite una mayor conexión emocional y esa conexión emocional nos facilita entrar en toda la historia de la persona. Las preguntas reflexivas, estratégicas y circulares. Y a lo largo de la vida me he dado cuenta que definitivamente cada vez hago mejores preguntas
y que no nos entrenan lo suficiente para las preguntas. Entonces a veces decimos, pero es que cuando estamos en supervisión, Mario que de pronto está haciendo supervisión, y entonces, ¿qué es lo que pasa con tal y tal persona? No, no me dijo, no te dijo, no preguntaste. Si tú preguntas, se lo va a decir. Y si la pregunta es amplia, si la pregunta realmente llega a mover a las personas, pues es una técnica excelente. Redefinición del síntoma. Eso significa que, como lo dije anteriormente, es la puerta de entrada. Las personas no obramos mal porque queramos, obramos mal porque hay una lógica que hay detrás y porque es lo mejor que yo puedo hacer en ese momento con mis condiciones. Y como terapeutas tenemos que empezar a ver eso. Si empezamos a verlo, vamos a poder potenciar muchas cosas de la familia. Por supuesto, encontramos también todo lo que son la redefinición y la reestructuración familiar. Eh, no quiero irme sin antes contarles esto porque fue un caso que me impactó bastante. Una mamá en su profesión es jueza, un papá en su profesión policía. Ya de entrada empiecen a mirar jerárquicamente cómo está. Un hijo que está estudiando y está terminando psicología y un hermano que está terminando el año, el cual ha movido mucho a la familia por sus conductas delictivas. Siempre decimos que el síntoma es ético en su contexto. Pues creo que nada más confrontador para un policía que su hijo robe o que su hijo tenga conductas delictivas. Y nada más confrontador para una mamá que es jueza, que además se mueve mucho por todas las penitenciarias y demás, que su hijo le esté diciendo las leyes y las reglas y cómo ustedes han manejado esta familia no sirve para nada. Obviamente es importante reconocer el dolor, reconocer que hemos causado dolor y reconocer el dolor del otro. Las prescripciones y las tareas pues son importantes siempre y cuando vayan ajustadas a la dinámica de la familia y a lo que queremos lograr. La semana pasada me encontré con un psicólogo y antes de grabar un podcast me decía, Adri, es que yo tengo un caso y le dejo una tarea y no la hace, y le dejo una tarea y no la hace, y le dejo... Y digo, no insistas con la tarea, ¿para qué le dejas? Te está comunicando que no te las va a hacer. Te está diciendo que tienes que buscar otro mecanismo de cooperación, ese no es. ¿Listo? Las metáforas y las narrativas que nos permiten entrar al mundo simbólico de las personas, y eso me parece que es muy importante. La facilitación de la gestión de las emociones, y aquí sí que nos falta mucho por seguir trabajando. El reconocimiento de mi emoción, cómo la gestiono, cómo la transito, porque la gran parte de los problemas es que nos quedamos atascados en las emociones, las bloqueamos, no las transitamos, no las expresamos. Y por supuesto, lograr una comunicación sin violencia. Ay, chicos, esperen un segundo. Y ya para terminar, ya. Las habilidades que yo considero debería tener un terapeuta, pero seguramente faltan muchas más. ¿Listo? La capacidad de establecer alianzas terapéuticas y es cómo logramos la cooperación de todas las personas en un proceso terapéutico, manteniendo un equilibrio, que nadie sienta que estamos a favor de uno y no del otro. La habilidad para mantener una postura de neutralidad donde yo reconozco que soy parte del sistema, me reconozco en mis emociones, me reconozco en mis creencias y en mi historia y reconozco cuando estoy metiéndolas y cuando tengo que hacer un par y decir esto no es y esto no es de ellos o esto es de ellos y esto no es mío. La destreza en el uso de las preguntas que ya lo mencionamos, el conocimiento de la teoría y la técnica, la capacidad de improvisar, y esa me encanta, porque a veces decimos, hoy voy a trabajar esto, ¿listo? Y llegan y no, pero es que hoy estoy no sé qué, o sea, tú no le puedes decir a la persona, no, espérate que mi planeación contigo hoy es esto, porque es que yo tengo que mirar qué es lo que pasa. Lo que siempre digo yo es, conecta cómo lo que esta persona me trae hoy se relaciona con todo lo que nosotros hemos venido trabajando, porque siempre hay una conexión. Y finalmente, la capacidad de adaptar la intervención a las necesidades y características propias de cada persona, pareja y familia.
Bueno, chicos, pues nada, doctores, psicólogos, todos, espero haberles aportado y nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Doc, muchísimas gracias. Sí, por ahí de pronto alguien alzó la palabra. Tenemos 5 minuticos. Sí, dale. Miguel, alguien alzó la palabra, ¿alguien quisiera hablar, preguntar? No sé si hay Yo algo veo en el chat para preguntas que tú en me el lo chat. leas porque no tengo el chat habilitado. Yo veo algo en el chat, Mario. No veo manitas levantadas, pero sí veo preguntas en el chat. Dale. Hay una pregunta, ¿qué diferencias prácticas tiene la cibernética de primer orden y de segundo orden? En la de primer orden no nos creemos que estamos fuera del sistema. ¿Listo? Entonces yo soy el experto y yo estoy por fuera y lo que yo soy no va a afectar para nada el sistema con el que estoy trabajando. En la cibernética de segundo orden soy parte del sistema y lo que empezamos a construir es un sistema terapéutico. Y el sistema terapéutico está formado por los consultantes y por el terapeuta. Y la relación que construimos, obviamente. Okay. Bueno, y ahí también en el chat refiere como de maravilla. ¿Y qué libro nos recomiendas para seguir aprendiendo sobre técnicas de intervención sistémica? Hay un libro que es chévere, pues lo recomiendo en este momento por todas las situaciones que se están presentando, que se llama Las 6 fases de la resiliencia de Matteo Salvini. Es uno de los últimos, si lo pueden adquirir, me parece genial. Además que siguió con el legado de la mamá y ha hecho unos trabajos bien, bien interesantes. Bueno, no veo más preguntitas, más comentarios. Doc, ¿Alguien agradecerte. abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Algunos de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, alguien que quiera sin pena comentar algo rápidamente. ¿Están penosos? Y además por acá en esta sesión hay unos sistémicos así fuertes, sistémicos de corazón. Ah, pues con toda la introducción que tú hiciste, que se van a animar a preguntar. Bueno, Adri, datos de contacto, no sé, de la... Ahí por preguntaban aquí algo, Doc. alguien abrió el micrófono. Dijeron, buenas noches, cuando atendemos a un consultante que está acompañado de algún familiar y ambos tienen demandas o objetivos en la terapia contrapuestos, ¿cómo manejar el equilibrio a la hora de cumplir esas demandas? Te invito a que abras el micrófono y me des como un ejemplo de lo que dice el uno y lo que dice el otro. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues la pregunta va como direccionada a la parte de, por ejemplo, pues en muchas situaciones la terapia, pues, digamos, el consultante asiste con algún familiar, pero pues ambos tienen demandas contrapuestas. Por ejemplo, una pareja que, no sé, la novia quiere terminar la relación, pero el novio quiere continuarla. O cuando llega un paciente con cáncer y ya está dispuesto, por ejemplo, a dejar de luchar por su vida, dejar de ir a lo que viene siendo la quimioterapia, pero va con su hermano y su hermano quiere que él siga luchando por ella, que le dé más sentido. Ambos van con demandas totalmente contrapuestas. ¿Cómo podríamos precisamente manejar el equilibrio a la hora de cumplir con esas demandas? Porque pues los dos vienen y nos exigen que cumplamos precisamente ambas demandas. Me encanta, me encanta. Hay como muchas cosas, voy a intentar cogerlas todas y espero que no se me escape. Lo primero es que una persona llegue y esté acompañado. Ahí ya perdimos la capacidad de maniobra, porque tú como terapeuta debes decidir quién asiste al encuentro. O sea, eso es lo primero. No es que, ay, sorpresa, llegué y entonces me metí. No.
Si es un menor de edad, debe estar acompañado por un representante legal, su papá, su mamá o el que tenga la custodia. ¿Listo? Mayor de 18, ya entiendas, en nuestra constitución es un adulto. Si esa situación tiene que ver con algo familiar, eres tú el que decide quién va a asistir al primer encuentro, ¿vale? Por eso, cuando nos contactan, es muy importante que nosotros tengamos ya un panorama, puede que no sea el más amplio, pero es que ese panorama me va a permitir definir quién va a asistir de entrada. Y esto aplica ya sea para una terapia presencial o para una terapia virtual. O sea, es exactamente igual la rigurosidad y todo. Lo único que cambia es que nos vemos por medio de una cámara. Pero de resto tienes que tener la capacidad de maniobra. En el caso de la pareja, y en este momento estoy atendiendo una pareja así, es que yo quiero seguir con ella, pero yo ya no quiero seguir con él. Siempre lo que yo digo es, para iniciar una relación se necesita el consentimiento de los dos. Para terminarla, el de uno solo. Tú no puedes obligar a alguien que se quede y no puedes obligar a alguien que te ame. Cuando tú dices, no se exigen, no, a mí ningún consultante me exige, absolutamente ninguno. Hay demandas, pero tú tienes que evaluar hasta dónde puedes cumplir, porque una cosa es la queja o la demanda, otra el síntoma y otra el problema. Y lo que nosotros vamos a trabajar es en el problema, principalmente. Y en el caso de una persona que ya no quiera seguir haciendo quimio, pero el hermano dice que tiene que luchar por su vida, creo que ahí el trabajo principal es con el hermano, de empezar a aceptar que hay una serie de decisiones y que tiene que empezar a elaborar un duelo y que tiene que iniciar un proceso de aceptación, que es duro, que es difícil, pero también entender que si el otro ha tomado la decisión de no seguir, es porque está cansado, porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Y por el otro lado, lo que pasa es que tenemos un poco de egoísmo en términos de pienso más en mí, en la falta que tú me vas a hacer, en que te voy a extrañar y no estoy listo para esto. Pues eso te lo digo así a grandes rasgos, obviamente no se dice así, es como para poder responderte un poquito. Miguel, no sé si, creo que era Miguel, no sé si alcancé a responderte. Sí, sí, la verdad sí despejaste mi duda y nada, muchas gracias. Oh, gracias a ti. Bueno, yo los quiero mucho, me tengo consulta. Sí, efectivamente. Adriana, creo que se nos acaba el tiempo. Antes de darle la palabra a Mario para que te despida, agradecerte nuevamente, agradecerte. Sabemos que es mucho el tema que tal vez se deriva de este pequeño momento que hemos tenido. Nos has dado unos elementos muy importantes que no podemos olvidar y a quienes empieza a interesarles este enfoque, este tipo de terapia, pues para que vayan conociendo un poco, algunos ya graduados que están ejerciendo como tal, pues para que recuerden, además porque fue solicitud también de nuestros graduados todos estos temas que hemos traído. Entonces, muchísimas gracias, Adri, reiterarte, esta es tu casa, bienvenida siempre, ojalá te podamos tener en algún momento, no solamente mediado por estos recursos tecnológicos, sino podamos tenerte de manera presencial, tal vez en un conversatorio, en unos estudios de caso, que podamos votarle Eso me gusta. este tema bastante, porque creo que sí hay mucho interés y no, pues agradecerte nuevamente por este tiempo, por este espacio. No sé si de pronto quieras compartirnos algún dato de contacto o algo tanto de la fundación como tuyo. Bueno, no sé si tú quieras, pues estamos abiertos a recibirlos y un abrazo, Mi caro Adriana, desde la Bella, distancia, gracias. Qué infinita. delicia volver a verte, a Mario también, gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Obviamente, pues intenté como dar un marco muy grande, de manera que no sonara ladrilludo, pero no hablar de la técnica por la técnica, sino irla aterrizando un poquito más. Espero que se haya podido cumplir el objetivo. Intenté trabajar y traer casos a colación. Obviamente no alcanza uno a entender la profundidad del caso, pero sí como traerlo a manera de colación para aterrizar esa parte teórica. Bueno, no, nosotros estamos ahorita con la empresa que es Angelando, esa surge a raíz
de todo lo que he trabajado en tantos años de terapia, donde cada vez las personas sienten mucho la necesidad de establecer vínculos con otras personas. La pandemia dejó algo muy fuerte y es el miedo a la soledad, o sea, disparó muchas cosas. Entonces, lo que nosotros queremos desde Angelando justamente es facilitar los encuentros entre las personas, no solamente de pareja, sino de amistad, de que tú puedas tener una persona con la cual puedas compartir, puedas reunirte, puedas hablar y empezar y facilitar el ampliar esas redes. Entonces, a grandes rasgos, eso es Angelando. Nos encuentran en YouTube porque tenemos ahí los podcasts, nos encuentran también como Angelando. Y bueno, ya el número de contacto con Mario seguramente les puede facilitar o contigo, mi caro bello. Chicos, gracias, Mario. Besos. Me Muchas encanta verte, gracias, mi caro. Te Adriana. quiero con todo mi corazón. A todos ustedes, Ah, gracias, gracias. bueno, muy bien, chao, que te siga bendiciendo y que sigas, mejor dicho, Amén. transformando vidas y gracias por compartirnos esa experiencia, ese conocimiento. Gracias. Qué Gracias, lindos. gracias por Gracias a todo. ustedes. Vale, chao. Gracias a todos los que nos participaron hoy. Hoy nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Que tengan un feliz jueves, feliz. Nos vemos el día de mañana nuevamente para clases y demás. Feliz jueves. Gracias, Feliz Miro. tarde para todos. Muchas gracias por compartir este espacio. Siempre bienvenidos a nuestros graduados. Hacen parte de esta casa. Esta casa es suya. Y qué rico que puedan seguir conectados y aportando tantas cosas para su facultad y para la psicología. Muchos éxitos en su camino profesional, en lo que estén haciendo, y a nuestros estudiantes sigan enamorándose de la psicología, sigan inspirándose y sigan entendiendo la gran carrera que ustedes han elegido en estos momentos para sus vidas. Un abrazo para todos, feliz noche y que tengan éxitos en cada cosa que hagan. Un abrazo. Gracias. Chao. Puse el formulario.